Muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a hablar una de las adicciones más prevalentes, sobre todo con los hombres de hoy en día, que es la adicción a los videojuegos. ¿Qué es la adicción a los videojuegos? La adicción a los videojuegos se caracteriza porque el individuo tiene un patrón de comportamiento persistente o recurrente asociado a un importante deterioro en el control sobre el propio juego y un malestar clínicamente significativo por al menos 12 meses. Bueno, eh, los hombres son mucho más susceptibles a tener adicciones a los juegos, como al alcohol y las drogas. Bueno, ¿por qué la adicción a los videojuegos es tan prevalente y es tan importante y es tan adictiva para los hombres? El cerebro masculino está diseñado o configurado de una diferente manera que del femenino. Si ustedes se acuerdan o han leído historia de todas las civilizaciones alrededor del mundo, los hombres estamos diseñados y predestinados a conquistar. Conquistar territorios, conquistar mujeres, conquistar nuevas tierras, conquistar ascensos en el trabajo, conquistar algún tipo de industria, para de esa manera sentirse importante, el hombre. Durante toda la evolución, durante toda la historia de la humanidad, los hombres que mejor conquistaban, ya sea un territorio, otras tribus, otras civilizaciones, ya sea un trabajo exitoso, ya sea algún tipo de profesión como ser médico, abogado, los hombres más que obtenían una conquista más concreta de esa industria y obtenían los primeros lugares de esa industria eran premiados por las mujeres. Y estos hombres eran los que más se reproducían y más hijos tenían, y los genes de esos hombres están con nosotros hoy en día. Por eso el cerebro masculino tiene una predisposición a objetivos, a concretar tareas, a concretar algún tipo de dificultad en su vida, a superarla y al mejorarla. Eso nos da una segregación de serotonina y hay otras hormonas de la felicidad más. Entonces, el cerebro femenino es un poquito más diferente, un poquito diferente. Por ejemplo, yo cuando ayudo a los hombres en terapia, por ejemplo, yo a los hombres les doy detalladamente como un manual de las cosas que deben hacer para que ellos puedan mejorar su vida. Y usualmente el hombre, con las terapias que hago con los hombres, por lo general yo hablo el 60 al 70%, en cambio con una mujer yo hablo simplemente el 20 al 30%, porque en sí ellas quieren ser más escuchadas que resolver sus problemas cuando me contactan a mí por terapia. Pero los hombres en sí quieren una solución concreta y específica para poder resolver su problema lo más pronto posible. Es por eso que el conflicto más grande que puede haber entre hombres y mujeres es que los hombres muchas las veces no entienden que las mujeres están comunicándose o diciéndole a ellos algo por el hecho de simplemente que las escuchen. Entonces, esta adicción a los videojuegos en el cerebro masculino es más prominente. ¿Por qué? Porque el hombre está diseñado para perseguir objetivos y conquistar nuevos territorios. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el arquetipo típico masculino es el del héroe, ya sea He-Man, ya sea Sansón, ya sea Hombre Araña, ya sea Flash, algún tipo de héroe. Es el arquetipo típico masculino. Y los hombres y los niños y los adolescentes aman a estos héroes, los cuales ellos pueden ser estos héroes en los videojuegos. Ellos pueden ser estos grandes héroes, estos grandes hombres conquistadores que conquistan territorios, que conquistan ciudades, que conquistan premios, que conquistan el juego al avanzar de etapa en etapa. Entonces, eso al cerebro masculino le encanta y le da sentido a la vida. Pero ¿cuál es el problema? Que estos videojuegos no son de la vida real. Nosotros al ganar mucho en estos videojuegos, en el desarrollo cognitivo y en la conexión de las neuronas, que nos podría ayudar un poco en muchos aspectos del cálculo, en muchos aspectos computacionales, al mismo tiempo perdemos lo que es más valioso para los seres humanos, que sería que el contacto con otros
seres humanos, persona a persona, piel a piel, mano a mano. Entonces, los videojuegos en los hombres causan muchos problemas, muchos problemas. Les causan problemas en la salud mental, por ejemplo, como el aislamiento social. Muchos de estos hombres se vuelven autistas y no pueden relacionarse con los demás seres humanos, con los mismos amigos en las escuelas, colegios, universidades, peormente aún con una mujer. Y ahí es cuando sufren una gran frustración. ¿Por qué? Porque lo más importante para el ser humano es el oxígeno, lo primero. Segundo sería el agua. Tercero sería la comida. Y cuarto sería la reproducción, obviamente, para poder perpetuar nuestra especie. Porque a nuestro cerebro de sobrevivencia le interesa esas cuatro cosas principalmente. Ustedes ven, los animales también tienen ese tipo de comportamientos. A ellos lo más les importa, obviamente, sería el oxígeno, también el agua, después la comida y después la reproducción, porque eso asegura que nuestros genes y nosotros mismos podamos sobrevivir. Entonces, ese aislamiento social que sufren los jóvenes hoy en día, sobre todo los hombres, por estar metidos en los videojuegos, les causa muchos conflictos en sus vidas, porque no pueden relacionarse con los demás seres humanos en la vida cotidiana, peor aún con una mujer. Y esto crea mucha frustración en esos hombres. Otra cosa que puede pasar con los videojuegos es la depresión y ansiedad. O sea, la adicción a los videojuegos a veces se asocia con síntomas de depresión y ansiedad. La desconexión del mundo real y la inmersión excesiva en un mundo virtual pueden afectar la salud mental. ¿Por qué? Porque ellos, al estar en estos videojuegos, pueden escoger cualquier tipo de carácter, cualquier tipo de héroe, cualquier tipo de rol que ellos quieran asumir, pero en la vida real las cosas no son tan fáciles. Y ahí es cuando se frustran y prefieren estar metidos en ese mundo imaginario que por lo menos les hace sentir a ellos bien, pero no les ayudará a progresar en la vida. Claro, muchos de ellos serán eh, programadores y también algunos de ellos se harán testeadores de juegos. Muchos de ellos triunfarán en esta industria. Yo calculo que menos del 2%, tal vez. Pero el gran porcentaje de ellos, del 95 al 99%, fracasará en todo aspecto de su vida y no podrá tener una buena vida con los demás seres humanos. Y no podrá relacionarse bien si es que consigue un trabajo presencial o si, o si tiene un grupo de amigos presencialmente hablando. No podrá relacionarse bien porque está acostumbrado a relacionarse de manera virtual y con algún tipo de software que él ordena, pero a los demás seres humanos no puede hacer eso. Entonces eso crea mucha frustración en los jóvenes. Otro sería problemas académicos, bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque para ser bueno en algo uno tiene que invertir tiempo y esfuerzo. Pero si yo me paso 15, 16 horas al día jugando videojuegos y duermo 8 horas y no hago nada más que eso y no le dedico tiempo a mis estudios, eso haría que mi rendimiento académico baje. Y mis padres están gastando el dinero, muchas de las veces la jubilación de ellos, muchas de las veces el futuro de ellos por darme de estudiar a mí y yo les pago a ellos de esta manera. Entonces es algo que trae muchas consecuencias porque ya se vuelve una adicción. Y todo tipo de adicción siempre quiere crear en el ser humano una noción de que las cosas están mejor. Al mismo tiempo, la adicción al alcohol o las drogas, como los videojuegos, nos quiere dar una idea de que estamos mejor en nuestra vida de lo que realmente estamos. ¿Por qué? Porque a lo que tenemos miedo se incrementa en nuestra vida y a lo que nos enfrentamos desaparece. Entonces, los que son adictos al alcohol y a las drogas también, o sea, tienen problemas en su vida, tienen problemas con su pareja y piensan que el alcohol y las drogas les va a ayudar a solucionar esos problemas, pero no, simplemente el cerebro de ellos al consumir esas sustancias empieza a segregar hormonas que les hacen sentir a ellos mejor, pero al mismo tiempo el problema cada vez se vuelve peor, porque como digo, a lo que uno teme se enfrenta, a lo que uno teme, perdón, se incrementa, pero a lo que uno se enfrenta desaparece, como les dije. Entonces, ese problema cada vez se va incrementando, incrementando y se hace peor. Otro problema que puede ser, o sea, serían los problemas físicos, el sedentarismo. Eh, Ser gordos o subir de peso
tener 40 años y ya no poder caminar bien por pasar solo sentado. Imagínense los astronautas que se van a la Luna, al espacio, a Marte, a cualquier tipo de ¿cómo se puede decir?, de ambiente que no tenga gravedad. Empiezan los músculos de ellos a perder fuerza y eso hace que ellos tengan que hacer ejercicios en el espacio para que sus músculos no se vuelvan tan débiles que cuando lleguen a la gravedad de la Tierra simplemente se desmayen y no reaccionen los músculos de ellos. Entonces muchos de estos hombres todavía, más aún, porque los hombres tenemos más masa muscular, eso significa que tenemos que utilizar más esa masa muscular para, o sea, hacer más ejercicios, hacer más actividad física para que esos músculos y ese y nuestro cuerpo pueda reaccionar y pueda estar de manera más saludable que las mismas mujeres. Entonces necesitamos más esfuerzo porque lo nuestro es más. Problemas de sueño. Obviamente que las luces tan claras de la pantalla y cosas que no podemos ver en la vida real, en la naturaleza, eso crea cierto tipo de problemas en nuestro cerebro y no nos permite dormir de una buena manera. Falta de productividad. Obviamente no hacemos cosas por quedarnos jugando esos videojuegos. Fracaso en el desarrollo de habilidades. Obviamente no vamos a tener una buena habilidad física, no vamos a tener una buena habilidad social, no vamos a tener una buena habilidad social de interactuar con el otro sexo opuesto. Y eso nos va a traer muchos conflictos en la vida, porque las cosas que nos producen más felicidad a los seres humanos son cosas que todavía siguen siendo gratis y que no las podemos comprar muchas de ellas. Y esas cosas nos producen gran satisfacción a los seres humanos, pero al mismo tiempo es muy difícil de conseguirlas si no somos buenas personas, si no sabemos interactuar bien con los demás y si no sabemos ser agradecidos y bondadosos con los demás. Entonces, los videojuegos es una adicción muy prevalente hoy en día con los hombres, con los jóvenes. Y esto está causando muchos problemas de ansiedad, de depresión, de problemas académicos, problemas de autismo, problemas de muchas las veces hasta violencia, problemas de timidez, problemas de falta de habilidades sociales, que un mundo real, si tú eres un hombre y no tienes habilidades sociales, no sabes comunicarte bien y no sabes interactuar bien con los demás, fracasarás en cualquier tipo de aspecto de tu vida, ya sea en el trabajo, en tu relación, en tu vida misma y en tus proyectos de vida, porque no vas a hacer las cosas solo. Siempre se necesitan los demás seres humanos para poder concretar todas esas actividades que queremos realizar en nuestras vidas. Y esto ha creado un problema muy grande dentro de los hombres hoy en día, sobre todo de los adolescentes y los niños. Muchas de las veces los papás les dan videojuegos a los hijos simplemente por librarse de ellos. Y esto es verdad. Muchos padres, así me dejen paz y está él entretenido en eso, pero al mismo tiempo está haciendo que esto traiga muchas consecuencias en la vida de su hijo. Tarde o temprano, eso hará que la vida de su hijo sea mucho más difícil y mucho más compleja. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser criaturas sociales, nuestra sensatez, nuestra sanidad de nuestra mente, nuestra salud en nuestro cerebro y en nuestra mente requiere de los otros seres humanos, porque nuestro cerebro, al ser tan complejo, no puede retroalimentarse a sí mismo. Necesita la compañía, la ayuda y la interacción de otros seres humanos para que mantengamos este estado de cordura y de felicidad y de superación personal, porque muchas de las veces eso depende mucho de los grupos en los cuales nos encontramos, no muchas las veces, casi la totalidad de las veces. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Si tienen algún tipo de inconveniente psicológico en sus vidas, yo les puedo ayudar con cualquier tipo de terapia. Tengo terapias y consultas de 15, 30, 60 minutos. Y hay terapias más complejas que yo les podría ayudar en 2 horas y un poco más. Los pagos los recibo por transferencia bancaria si están en el Ecuador y bueno, internacionalmente hablando, los puedo recibir por PayPal y Payphone. Contáctenme si tienen algún tipo de inconveniente y que pasen una excelente tarde. Gracias.